Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial porque este tema es importantísimo. He querido esperar un poco para hacer este vídeo porque quería confirmar las primeras sensaciones que tuve y no quería precipitarme al hablar de la inteligencia artificial. Después de todo lo que he visto en estos meses, desde que se inició el boom de la inteligencia artificial, creo que nuestra sociedad no está preparada para ella, ni en España ni en el resto del mundo. Cuando yo estudiaba la carrera de informática a principios de los años 90 ya se hablaba de la inteligencia artificial. Entonces se veía como algo muy lejano. Tan lejano que probablemente no la llegaríamos a ver los que estábamos vivos en ese momento. En aquel momento, a principios de los 90, la inteligencia artificial era más bien un debate filosófico que algo práctico. No parecía que fuese a ser ni un reto ni un problema para los que entonces estábamos vivos. Así que era algo que solo se hablaba dentro del mundo de la informática y era visto como algo que, en caso de suceder, lo verían otras generaciones. Aunque la idea general era que lo más probable es que la inteligencia artificial no llegase a ser realidad nunca. Es decir, el debate entonces era si las máquinas llegarían a controlar el ser humano dentro de unos siglos o no. Más bien algo tipo ciencia ficción. Pero lo que ha pasado ahora es algo totalmente diferente a aquellas conversaciones que recuerdo de principios de los años 90 y creo que nuestra sociedad no estaba preparada en absoluto para que pasase esto. Lo que ha pasado con la inteligencia artificial no es que las máquinas controlen al ser humano, sino que las aplicaciones informáticas ya pueden sustituir muchas de las tareas que hace el ser humano. Y si no cambia por completo la mentalidad de nuestra sociedad, entonces mucha gente lo va a pasar muy mal. El problema es que esto ha llegado de repente. Hace un par de años no esperábamos que la inteligencia artificial fuese a hacer hoy las cosas que hace hoy. Hace un par de años la inteligencia artificial seguía pasando muy desapercibida. Y cuando se pensaba en ella se seguía viendo como algo como de ciencia ficción. De repente, hace unos meses, empezamos a ver noticias cada vez más sorprendentes sobre la inteligencia artificial. Y ha resultado ser algo real y que ya está funcionando de verdad. ¿Qué va a pasar? Como siempre, lo que pase o deje de pasar dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer todos nosotros. Creo que la inteligencia artificial va a acelerar muchas cosas. Que sea para bien o que sea para mal, no es algo que se va a decidir en ningún sorteo, sino de que va a depender de lo que hagamos todos nosotros. Creo que la inteligencia artificial va a ser más importante que Internet para muchas cosas. Es una cosa muy seria que la inteligencia artificial pueda sustituir ya muchas de las tareas que hacen muchos trabajadores. Porque además pensad que la inteligencia artificial no es algo estático, sino que va a ir mejorando constantemente. A finales de 2023 la inteligencia artificial hará más cosas que hoy, a finales de 2024 hará más cosas que a finales de 2023, etc. Y el problema es que nuestra sociedad no está diseñada para algo así. En realidad esto puede ser un problema gigantesco o puede ser el catalizador que haga que cambiemos el sistema a nivel mundial y se produzcan en poco tiempo muchos cambios muy buenos para la población. La inteligencia artificial va a ser algo bueno para las empresas de todos los sectores, que ya están empezando a utilizarla. Gracias a la inteligencia artificial, las empresas van a hacer más cosas y con menos costes, y esto aumentará sus beneficios y sus dividendos. Lo que pasa es que esto hará que desaparezcan muchos trabajos e incluso muchas profesiones. Cada vez que hay un gran cambio que supone la desaparición de muchos trabajos, se dice que sí, que es verdad, que van a desaparecer muchos trabajos, pero que por otro lado aparecerán muchos trabajos nuevos. Esto es cierto, pero no quiere decir que a todo el mundo le vaya bien. En este tipo de transformaciones mucha gente lo pasa muy mal durante mucho tiempo e incluso durante el resto de su vida. Y esta vez puede ser incluso peor que las veces anteriores. ¿Por qué? Porque cuando los problemas no se arreglan, siguen empeorando. Y hemos llegado al día de hoy con muchos problemas en una situación muy delicada, que pueden estallar si la mentalidad de la sociedad no cambia por completo. Lo más fácil es echarle la culpa a los políticos. Pero si no queremos que mucha gente lo pase muy mal, tenemos que decirle a la población que primero tiene que cambiar su mentalidad y su actitud por completo para que después tengamos políticos que hagan las cosas bien. Yo creo que a los inversores nos beneficia la llegada de la inteligencia artificial porque vamos a ganar más dinero. Pero si no cambia ya el sistema actual, esto va a destrozar la vida de mucha gente. Porque depender únicamente de tu trabajo siempre fue un error muy grave. Pero en nuestra sociedad actual eso es un disparate que ya no puede ser más absurdo. Por eso, mucha gente lo va a pasar muy mal dentro de poco tiempo si no cambiamos la mentalidad y el sistema pronto. Es ridículo seguir creyendo que se puede vivir de una estafa piramidal. Así que hay que cambiar ya al sistema de capitalización para las pensiones. Además de borrar por completo de la mente de todo el mundo la absurda idea de que se puede vivir solo de trabajar, hay que crear las condiciones para que sea muy fácil cambiar de profesión y de negocio. Porque debido a la inteligencia artificial, mucha gente va a tener que cambiar de profesión y de negocio, y a día de hoy ambas cosas son muy difíciles. ¿Cómo conseguiremos que sea fácil cambiar de profesión y de negocio?
No se trata de hacer cursos de formación como dicen algunos políticos y periodistas. Lo más importante es liberalizar el suelo y reducir el número de políticos al menos en un 95%, para poder desplomar el gasto público y los impuestos de forma que vivir sea muy barato. Hay dos tipos de personas que están en contra de la liberalización del suelo. Unos son los que no la conocen y se limitan a repetir las mentiras que han oído sobre ella, y otros son gente que sí conoce lo que es la liberalización del suelo. Los que no saben lo que es la liberalización del suelo tienen la obligación moral de informarse urgentemente sobre este tema. En este vídeo que os dejo por aquí explico lo que es. Los que conocen lo que es la liberalización del suelo y están en contra de ella son las personas que deben ser investigadas urgentemente por la Policía Nacional y la Guardia Civil por haberse enriquecido inmoralmente e ilegalmente con la intervención del suelo desde hace décadas. Por cierto, como ya sabéis, Aznar no liberalizó el suelo y esto no es hablar bien de Aznar, sino lo contrario. La situación que ha creado la inteligencia artificial no se resuelve con más ayudas y más engaños, como han hecho los políticos hasta ahora y como a una parte de la población le ha resultado más cómodo creerse. Si no hacemos pronto estas tres cosas, sistema de pensiones de capitalización, liberalización del suelo y desplome de gasto público y de impuestos, mucha gente lo va a pasar muy mal y va a ser muy desagradable verlo. Si hacer este cambio ya era urgente, la inteligencia artificial ha hecho que sea aún mucho más urgente, porque si no se hace, mucha gente lo va a pasar francamente mal. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.